le gusta dar, que le gusta bendecir a otros. Es una sembradora, sí, es una sembradora. Y le damos gracias al Señor por tener un buen ejemplo, ¿verdad? Porque necesitamos tener buenos ejemplos en el cuerpo de Cristo. Buenos ejemplos de las personas que dan, las personas que adoran y las personas que son dedicadas al Señor 100%. Así es de que, una persona que camina en amor, esa es otra característica de las que dan, caminan en amor. Entonces, gloria a Dios, ¿estamos contentos todos? Amén. Estamos contentos que estamos aquí, en la casa del Señor, para recibir la palabra del Señor, después de la alabanza y la adoración, recibir la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Este mensaje, de una forma u otra ya lo prediqué. Pero, ¿qué tanto saben que la fe viene por el oír y oír de la palabra? Y yo hay ocasiones que escucho el mensaje una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque la palabra de Dios no tiene fondo. Cada vez que le escuchas, aunque escuches el mismo mensaje, recibes algo diferente, porque no puedes retener todo a una vez. Así es de que es bueno. Cuando escuchamos un mensaje que le toca el corazón, es bueno volver a escucharlo otra vez y otra vez, o algo donde tú tengas revelación, volver a escucharlo. Aleluya. Vamos a hablar de la fe. La fe tiene acción. La palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta. Así es de que la fe tiene acción. La fe no es pasiva. La fe no es pasiva. ¿La fe en qué? La fe en Dios. La fe en su palabra. No podemos tener fe en Dios si no tenemos fe en su palabra. Amén. Amén. Así es de que la fe tiene acción. Y vamos a ver una mujer en la Biblia y un hombre que pusieron acción a su fe. Y se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 21. Sí, 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Y entonces vamos a orar para que el Señor nos ilumine el entendimiento, nos abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé espíritu de revelación y sabiduría. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos aquí en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos en la palabra de Dios concerniente, Señor, la fe en Jesucristo, la fe en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que pones el querer como el hacer de tu buena voluntad en nuestros corazones de venir aquí y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que han venido para estar aquí en tu presencia. Señor, te damos gracias a que tú abres los ojos de nuestro entendimiento y nos das espíritu de revelación y sabiduría. Vamos a confesar algo, a declarar. La pastora dijo que la declaración de nuestra boca, la confesión de nuestra boca es muy importante. Y diga esto conmigo: mi mente está alerta. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Mi corazón está receptivo. Para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Así estamos ya preparados para recibir. Entonces, si su mente empieza a vagar, ¿verdad? Yeah, entonces le habla a la mente y le dices: no, estamos aquí poniendo atención. Mente, yo te hablo a ti, estoy aquí poniendo atención a la palabra. Y así es de que es importante hablarle a las circunstancias, hablarle a nuestra mente, porque nuestra mente responde a nuestras palabras. Amén. Entonces, vamos a ver un hombre que se llamaba Jairo. Y este hombre actualmente vivió en el tiempo que Jesús estuvo aquí haciendo su ministerio. Estuvo aquí. Este hombre que se llama Jairo, nos da el nombre del hombre, se llama Jairo. Entonces este hombre Jairo vino a Jesús con una necesidad muy urgente. Y no tan solo él venía a Jesús con necesidades urgentes, pero todo el pueblo que venía a Jesús tenía una necesidad. Y entonces este hombre llamado Jairo, la palabra dice en el 22 que vino uno de los
principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. El 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. O la palabra ahí salva también quiere decir sana, ¿verdad? O salva de su azote, salva de la muerte, sana de cualquier enfermedad que tenía en su cuerpo. Entonces quiero que veamos la palabra vino. Vamos a ver aquí que Jairo inició la sanidad de su hija. Jairo inició o la puso en proceso la sanidad de su hija. Entonces, ¿cómo la puso en proceso? Viniendo a Jesús. Y la palabra de Dios dice que Él vino. Y si vemos más allá, vamos a ver que la mujer con el flujo de sangre también vino a Jesús. Y muchos cristianos en el cuerpo de Cristo están esperando ser sanos. Y dicen, pues si es la voluntad de Dios voy a ser sano. Pero aquí dice que Jairo tomó la iniciativa. A venir a Jesús. Y así es de que nosotros también, cuando tengamos una enfermedad o un problema, es importante ya venir al Señor Jesús, venir a Él, no esperar, porque Él podría haber dicho, ¿verdad? Bueno, si es la voluntad de Dios, pues que se sane mi hija. ¿Qué tantos han oído eso? Amén. ¿Qué tantos han oído o han dicho eso? Amén. Bueno, cuando tienes una enfermedad, bueno, si es la voluntad de Dios que sea yo sana, pues voy a hacer. Háblenme. ¿Lo han experimentado ustedes? Amén. Sí. ¿Sí? Bueno, Jairo aquí vemos que él no esperó que Jesús viniera a su casa, sino es que él fue el post detrás de Jesús. Y la palabra de Dios dice vino. Y así de que muchos cristianos están en las iglesias hoy en día esperando a ser sanos. O dicen, bueno, si es la voluntad del Señor, yo voy a ser sano. Yo encontré una señora, que tenía problemas de salud. Y entonces me dijo, bueno, yo estoy esperando que el Señor, cuando sea su voluntad, cuando sea su tiempo, Él me va a sanar. Bueno, si estás pensando así, es que no sabes, ella no sabía la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ya está escrita en la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesús llevó nuestras enfermedades. ¿Lo han leído? ¿Qué tanto lo han leído? Amén. ¿No? Isaías 53. Vamos ahí. Bueno que lo leas. ¿Ah? Es bueno que lo leas. Sí, vamos ahí. En Isaías 53. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Encontramos la voluntad de Dios en la palabra. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero no todos son salvos, ¿verdad? No toda la gente es salva, no toda la gente recibe a Jesús. Y sin embargo, es la voluntad de Dios que nadie se pierda, esa es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no siempre se lleva a cabo. La voluntad de Dios no siempre se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una voluntad. Nosotros tenemos un libre albedrío que podemos escoger lo que queremos hacer. Y hay gente que no es salva porque no ha oído la palabra de Dios. Y otras no son salvas porque han oído, pero no han recibido, no han creído, no reciben la salvación. Así es de que la voluntad de Dios no siempre se lleva a cabo en este mundo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Así es de que no tan solo la voluntad de Dios no se lleva a cabo concerniente a la salvación de las almas, pero tampoco la sanidad. Aunque Dios ya compró la sanidad por nosotros, ya fue a la cruz del Calvario, ya llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero sin embargo, la voluntad de Dios concerniente a la sanidad no se lleva a cabo. Y es la misma razón, porque hay gente que no ha oído
la palabra de Dios concerniente a su sanidad. Muchas veces del púlpito no se predica, no en esta iglesia, porque aquí se predica la sanidad. Y tú vas a tener fe en aquello que estás oyendo. Y entonces puede ser porque no se predica, o puede ser que se predica la sanidad, pero no la reciben, no la creen. Tienen tradiciones y dicen sí, pero. Sí, pero. Entonces Jesús dice que las tradiciones de los hombres hacen la palabra inefectiva. Inefectiva. Amén. So vamos a leer lo que dice aquí. ¿Qué versículo? Capítulo 53, versículos 4 y 5. Sí. ¿Listos? ¿Ya está puesto ahí? Sí. Ok. Dice así. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, y en la amplificada dice para tener bienestar. Paz y bienestar. Así es de que todo nuestro ser, bienestar, incluye la mente, porque dice que el castigo de nuestra paz, o ya sea nuestra mente, si hay problemas en la mente, si la mente tuya te da problemas y la mente empieza a pensar un pensamiento tras otro y no te da paz, este versículo aquí lo puedes confesar, puedes decir no, el castigo de mi paz cayó sobre de Jesús y por sus llagas. Entonces dice sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces esta es la voluntad de Dios. Y si leemos, vamos a leer un poquito más, porque vamos a ver que el Padre mismo puso las enfermedades sobre Jesús. El Padre las puso sobre él. Él lo hizo enfermedad a Jesús, para que nosotros no tengamos que llevar esas enfermedades. O vamos a ver, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, está hablando del Padre, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. Y dice, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y entonces dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y entonces aquí está, en el versículo 10, donde vamos. Es importante tener esta revelación, hermanos, es una revelación. Esta revelación viene al tú estudiar la palabra de Dios, al meterte en la palabra de Dios y empezar a estudiar. Entonces viene la revelación. ¿Qué quiere decir? Que algo que tú no sabes, que tú no conoces en lo natural, el Espíritu Santo te abre la mente para que tú puedas tener ese conocimiento. Y entonces aquí está, dice, con todo esto Jehová, está hablando del Padre, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. La palabra padecimientos ahí quiere decir sufrimientos, quiere decir enfermedades y dolores. Así es que el Padre mismo fue el que sujetó a Jesús al padecimiento, a los dolores, a la enfermedad. Así es que la enfermedad vino sobre Jesús. Dicen que no se conocía la cara de Jesús cuando estaba ahí en la cruz, que estaba tan demacrada, tan deformada, que ni se conocía, ni parecía que era hombre. Entonces, esa enfermedad que tú estás sufriendo vino sobre Jesús. Y entonces, la palabra dice que la mujer con el flujo de sangre estaba enferma por 12 años. Ahí en Marcos capítulo 5 dice que estaba enferma por 12 años, que tenía un flujo de sangre, que tenía una hemorragia por 12 años. Y así es de que, pero vemos que ella
empezó a confesar, cuando oyó de Jesús, la fe viene por el oír, de oír de la palabra. Cuando ella oyó de Jesús, empezó a declarar: si tan solo tocara su manto seré salva, si tan solo tocara su manto será salva, eso seré salva. Esa era la confesión de fe de ella, esa era su declaración, lo que ella declaraba, lo que ella decía, lo que ella creía, porque había oído por allí que ponían los enfermos ahí en las calles, y pasando Jesús le tocaban el manto y salía el poder sanador de Jesús, y eran sanos los enfermos. Gloria a Dios, eran sanos. Y entonces ella había oído que Jesús estaba ungido, que Jesús estaba empoderado, que Jesús tenía la capacidad y que ese poder fluía de Jesús. Y entonces eso fue lo que la motivó, eso fue la que la inspiró, eso fue la que la sacó de su casa, porque ella estaba en la casa desahuciada. Ya los médicos le habían dado a ella el pronóstico: ¿sabes qué? Vete para tu casa porque ya no podemos hacer nada. Dice que había visitado muchos médicos y que había sufrido a la mano de muchos médicos. Así es de que ya para ella no había auxilio, ya no había esperanza, de ninguna esperanza con la ciencia médica. Pero no importa qué tanto tiempo tengas con esa enfermedad, con esa aflicción, el Señor Jesús, ella dice que dice la palabra que cuando tocó el manto, el poder sanador fluyó de Jesús, y al instante ella recibió su sanidad. Ella sintió en su cuerpo que estaba sana. Y entonces no importa qué tanto tiempo tengas con esa enfermedad, el Señor Jesús te libra y puede sanarte. Porque vemos, ella tenía 12 años, la mujer que estaba jorobada, la mujer que estaba en la sinagoga cuando Jesús estaba predicando la sanidad, Jesús estaba predicando que ellos tenían derecho a ser sanos. Y entonces la fe vino para esa mujer jorobada, la fe vino, y ella empezó a creer que sí, que no importa qué tanto tiempo ella tenía 18 años. La palabra dice que era afligida por un espíritu maligno, por un espíritu del infierno, dice, porque Jesús le dijo: esta mujer que ha sido afligida por Satanás no tiene derecho de ser sana. Le dijo a los fariseos y a aquellos que pues debían de haber sido los muy espirituales, pero muchas veces no encuentras gente espiritual en donde tú crees que la vas a encontrar, y en donde no crees que la encuentras, ahí va a estar la gente espiritual. Y entonces esta mujer, no importa que tenía 18 años, ella fue sana. Y entonces vemos a otro hombre hablando de que no importa qué tanto tiempo tienes de estar enferma, o tu pariente, tu familia. Entonces dice que había un hombre que tenía en el estanque de Bethesda, que tenía 38 años. Eso lo vemos en Juan 5:5. Juan 5:5. Dice que Jesús entró allí y había muchos cojos y ciegos y gente paralítica y gente enferma. Y entonces Jesús fue a este hombre y le dijo: ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? Alguien paralítico que está tirado allí en un lecho, le dijo: ¿quieres ser sano? Y Jesús le preguntó, y entonces él dijo: sí. Dijo: pero el problema es que no tengo nadie quien me meta al estanque. Dijo: cuando yo voy, se me adelanta otro. Qué desesperación, ¿verdad? Qué desánimo. Se me levanta otro y se mete al estanque primero que yo, porque dicen que un ángel venía y movía la agua, removía la agua. Y entonces el primero que entrara allí a esa agua, el primero, nomás uno sanaba. Ese era sano. Y entonces él, pues, yo digo que había estado el pobre bien desanimado ya, porque iba él apenas, quizá iba rodando allí para entrar al estanque, y alguien más ya se metía. Pero entonces tenía 38 años, porque dice que cuando Jesús se dio cuenta que tenía 38 años, entonces el Espíritu Santo se lo reveló, porque Jesús no lo conocía. Pero entonces el Espíritu Santo, que era el que lo guiaba a él, porque él decía: yo no hago nada sin que no lo vea hacer a mi Padre, y no digo nada sin que no oiga yo a mi Padre decirlo. Y entonces él fue y oyó que le dijera a él: ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo: pues sí. No puedo, porque cada vez que yo voy, pues alguien más se me adelanta.
Pero entonces el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así es de que muchas veces hay muchas maneras como puede uno ser sano, no nomás como está pensando. Entonces él estaba pensando que nomás metiéndose al estanque, pero Jesús tenía otra manera. Y entonces Jesús, el mismo que es el mismo ayer, hoy, para siempre, es el mismo Jesús, es el que sana hoy en día. Hay ministros que ponen, porque la palabra de Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La palabra de Dios dice, en Santiago la palabra de Dios dice que la oración de fe, cuando te ungen con aceite y la oración de fe sana al enfermo. Entonces hay diferentes maneras como tú puedes ser sano. Depende de dónde está tu fe. La mujer con el flujo de sangre, la fe de ella estaba basada en que si tocaba el manto, porque eso es lo que ella había oído, que los que tocaban el manto eran sanos. Entonces la fe de ella estaba basada en esa creencia, ¿verdad? En esa creencia. Y Jairo, la fe de él estaba basada que si el Señor venía y ponía sus manos sobre de ella, entonces ella sanaría. Así es de que depende de dónde está tu fe, depende. Entonces, ¿qué es lo que tú estás creyendo? Vamos a leer ahí a Santiago, porque lo acabo de citar, pero lo podemos leer allí. Porque dice Santiago capítulo 5. Capítulo 5 dice, capítulo 5, versículo 14 en Santiago, hablando de que hay diferentes maneras, ¿verdad? Cómo puedes recibir tu sanidad. Muchas veces también aquí tenemos Santa Cena. Y yo conozco una muchacha, una señora, que durante la Santa Cena recibió su sanidad. Mabel, ¿te acuerdas de ella? Recibió su sanidad de artritis. Y el Señor la sanó durante la Santa Cena. Porque la Santa Cena dice que Jesús fue molido por nuestras enfermedades también. Y entonces dice así. Así es de que hay diferentes maneras como puedes recibir tu sanidad. Depende de donde tu fe está basada. Pero sí tenemos que ejercitar nuestra fe. Sí tenemos que. Dice en el 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Entonces, el aceite no tiene ningún poder. El aceite no tiene poder, pero dice que la oración de fe, el aceite nomás es un símbolo del Espíritu Santo, un símbolo y algo de tú puedes desatar tu fe. Cuando el pastor venga aquí y me unja con aceite y ore por mí, yo voy a recibir mi sanidad. Yo voy a recibir. Entonces tú estás envuelto en tu sanidad, porque tú tienes que recibirla. Y dice así, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración ¿de qué? De fe. De fe, dice que la oración de fe. Así es de que ese ministro que ore por ti tiene que tener fe en la sanidad. No le hables a alguien que no tiene fe en la sanidad o que no cree en la sanidad, porque entonces no van a necesitar fe para tu sanidad. Entonces dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aunque hayas cometido un error o un pecado, dice que serán perdonados. Mira la bondad del Señor, lo bueno que el Señor es, que aunque nosotros cometan los errores y hagan los pecados, el Señor nos perdona. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle perdón. Y entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Qué tantos de ustedes han puesto las manos sobre sus niños, sobre sus hijos, sobre sus amigos y han orado por ellos? Amén. Por aquí dice que podemos orar uno por otro, ¿verdad? Eso es lo que dice Marcos 16 también. Dice que los creyentes pondrán manos sobre los enfermos. Así de que no tenemos que esperar que el pastor, la pastora, que el ministro, la ministra, el profeta, el evangelista ore por nosotros. No tenemos que esperar. Tú
mismo allí, cuando estás sufriendo en la noche con un problema del estómago, ponte la mano allí y di: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: pondrán manos sobre los enfermos, los creyentes pondrán manos y sanarán. Y entonces tú pones tu mano sobre tu estómago, ejercita tu fe. La palabra de Dios dice que tenemos que ejercitar nuestra fe continuamente, concerniente a cualquier situación, cualquier problema. Pon tu mano allí, pon tu mano y di: Señor, yo recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Y se va. Yo recibí mi sanidad en una de mis piernas que estaba atrofiada, una de mis piernas aquí en el lado de mi pierna, y todo el dolor se me iba para atrás. Entonces yo recibí mi sanidad y dije: Señor, tu palabra dice que por tus llagas y tus heridas, ¿ves? Ejercitas tu fe. Por tus llagas y tus heridas yo estoy sana. Y yo me paro en esa palabra y yo creo, Señor, eso. Y si viene otra vez ese dolor, lo resistes. Dices: no, yo ya recibí mi sanidad. Por las llagas y las heridas de Jesucristo yo estoy sana. Porque el diablo es persistente. Siempre viene a poner la misma enfermedad que ya recibiste sanidad. Viene a poner la misma enfermedad o viene a poner otra enfermedad. Y entonces tú la resistes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, esta mujer que tenía ese flujo de sangre y Jairo vinieron, no esperaron que Jesús fuera ahí a sus casas. Si ella se hubiera esperado que Jesús fuera a su casa, se hubiera muerto. Ella se hubiera muerto. Y si Jairo hubiera dicho: bueno, si es la voluntad de Dios que mi hijita sane, se va a sanar. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera muerto porque ya estaba agonizando. Ya estaba agonizando. Y entonces la historia más allá dice que cuando él le dijo a la mujer del flujo de sangre, que dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sé libre de tu azote. Él le dijo eso. Y entonces vinieron los de la casa de Jairo y le trajeron, vino un mensajero de muerte y le dijo: ya, olvídate, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija se ha muerto. Entonces era para infundir temor en su corazón. Pero si vemos la historia más allá, dice que Jesús, dice en el 39, dice: entrando les dijo, cuando entró a la casa de Jairo, él se llevó a Jacob, a Pedro y a Juan con él y entró y no permitió que nadie más, porque muchas veces la incredulidad de otras personas previenen tu sanidad. Y entonces él dejó nomás a 3 de los que le seguían que fueran con él. Y dice entonces aquí el 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotéis y lloréis? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces Jesús estaba declarando su fe, y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y entonces dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que es traducido: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que le dieran de comer. Y entonces el milagro de Jairo se cumplió, porque cuando las gentes que venían a darle el mensaje que su niña estaba muerta, Jesús volteó y le dijo: no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué es lo que él estaba creyendo? Que si ponía manos sobre la niña sería salva. Entonces Jesús le dijo: sigue confesando eso, sigue declarando, no declares la muerte, declara que la niña está sana. Entonces dice: y será salva. Continúa con tu fe. Entonces es importante retener nuestra fe, nuestra declaración de fe, lo que creemos. Y él la retuvo y eso sanó a la niña. Amén. 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 Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por los ejemplos que tú has dejado, Señor, en tu palabra, que esta mujer con el flujo de sangre
primeramente oyó tu palabra. Y es importante oír tu palabra porque la fe viene por el oír y oír tu palabra, oyó. Y luego, Señor, que oyó, declaró lo que ella creía. Si tan solo tocare su manto será salva, dijo. Declaró y luego actuó en su fe. No tan solo la declaró, pero actuó en su fe. Y entonces cuando tocó ese manto, Señor, su sanidad se manifestó. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú has dejado para que nosotros podamos apropiar nuestra sanidad. Y quizá tú piensas, bueno, pues yo no estoy enfermo. Tú puedes pensar, yo no estoy enfermo. Pero la cosa es esto, que la enfermedad está aquí en este mundo. Porque la palabra de Dios dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Entonces esa maldición está aquí en este mundo. Si no estás enfermo ahorita, pues no has vivido suficientes años aquí en esta tierra, porque la enfermedad viene para todos. Y entonces es importante empezarle a creer al Señor por una cosita, por un dolorcito de cabeza, por un dolorcito de estómago. Empezar a creerle al Señor. Señor, tu palabra dice que por tus llagas y tus heridas estoy sana. Creerle por eso, porque así cuando venga otra enfermedad, otra situación, como esta mujer con el flujo de sangre que no había esperanza para ella, cuando venga una situación hacia tu vida, tú ya desarrollaste tu fe, tú ya desarrollaste tu fe en el Señor Jesucristo para poder recibir tu sanidad o la sanidad de tu hijo, de tu hija, porque nosotros también podemos recibir la sanidad de otros con nuestra fe. Gloria a Dios. Aleluya.